A través de la historia de la iglesia no han faltado creyentes que han descuidado por completo a sus familias por un celo desproporcionado por la obra del Señor. Nunca han faltado cristianos así. Pero ¿saben qué? Tampoco han faltado creyentes que se han anulado casi por completo en su servicio a Cristo, en su servicio en el reino de Cristo, por una atadura desproporcionada a su esposa y a sus hijos. Hermanos, estos creyentes no tienen la menor disposición de salir de su zona de seguridad, de su zona de confort. No tienen la intención de involucrarse en ningún servicio que implique un sacrificio de su parte. Pero mis hermanos, una cosa no es necesaria para hacer la otra. Lo que Pablo nos está diciendo aquí no es que dejemos de amar a nuestras esposas, no es que dejemos de disfrutar de las cosas legítimas de este mundo. Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 6 versículo 17: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, que no pongan su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué, hermanos? Para que las disfrutemos. No, Pablo no está prohibiendo aquí que nosotros disfrutemos de las cosas que Dios ha hecho y que son perfectamente disfrutables. Lo que Pablo nos está diciendo aquí es que nosotros debemos poner en orden nuestras prioridades. Debemos poner en orden nuestras prioridades. Alguien dijo muy sabiamente, y yo sé que esta frase suena medio tricky, pero escuchen con atención. Alguien dijo muy sabiamente que el verdadero reto del cristiano no está en separar lo que debe amar de lo que no debe amar. Ese no es el reto. Separar de lo que yo debo amar de lo que yo no debo amar. Dice, no, el reto está en darle prioridad a cosas que debemos amar sobre otras cosas que también debemos amar. ¿Se entendió? El reto no está en decir voy a amar esto y no voy a amar esto. No, el reto está en saber darle prioridad a cosas que debemos amar y ponerlas por encima de otras cosas que también debemos amar. Déjenme darles un ejemplo. El Señor dice en Mateo capítulo 6 versículo 33 que los cristianos deben buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas: ropa, vestido, alimento, todo. El Señor no nos está prohibiendo aquí que amemos otras cosas, pero sí nos está diciendo que el amor que tenemos por esas cosas debe estar subordinado al amor que le tenemos a Él y a su reino. ¿Ven la idea? Aplicando esto al matrimonio, nosotros sabemos que la Biblia nos manda a amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Efesios capítulo 5 versículo 25. Pero de acuerdo a lo que Pablo está diciendo aquí, jamás podemos permitir que el amor a nuestras esposas esté por encima de nuestro amor a Dios y nuestro amor por su reino. El peligro entonces, oigan bien maridos, escúchenme, el peligro no es que amemos demasiado a nuestras esposas. Miren, si el mandato de la Biblia es que amemos a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia, esposos, escúchenme algo aquí. Aquí no hay un solo esposo que ame demasiado a su esposa, porque el estándar es el amor de Cristo por su iglesia. No, el peligro no es que amemos demasiado a nuestras esposas. El peligro es que amemos menos a Dios. Ese es el peligro. Como bien señala este autor que yo acabo de citar, no existe ningún tope límite en cuanto a lo mucho que estamos llamados a amar a nuestras esposas. No existe un tope límite en cuanto a eso, en cuanto a lo mucho que debemos amar a nuestras esposas. Pero siempre estamos llamados a amar más a Dios y a ponerle a Él primero. Y eso no solo
se aplica a los casados. Eso se aplica también a los solteros. Versículo 32. Quisiera pues que estuvieseis sin congojas. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Ahí está la tensión de la que yo hablaba hace un momento. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella o la soltera. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Solteros, escuchen lo que Pablo está diciendo aquí. Nosotros los casados tenemos que saber manejar esa tensión entre tener que cuidar de nuestros matrimonios sin descuidar al mismo tiempo nuestra devoción a Dios y nuestra utilidad en el reino. Pero ustedes no tienen ese problema. Ustedes no tienen ese problema. ¿Saben lo que eso significa? Eso significa que si tú eres de los que piensas que cuando encuentres esposo o cuando encuentres esposa, entonces por fin tranquilamente vas a poder dedicarte a servirle al Señor, estás completamente equivocado. Estás completamente equivocado. La perspectiva bíblica es que el soltero debe sacarle ventaja a su soltería. Debe sacarle ventaja, entregándose por entero al servicio de su Salvador. Querido hermano soltero, querida hermana soltera, haz un buen uso de tu soltería para la gloria de Dios. Llenarte de descontento y de amargura porque no te has casado aún, o dedicar todo tu tiempo y tus energías a las cosas de tu pequeño reino, es un desperdicio. Estás desperdiciando tu vida. Cuando mi esposo y yo nos casamos, pedimos que se cantara en nuestra boda un himno que se titula Solo una vida. Y había una frase de ese himno que dice: solo una vida pronto pasará, solo lo que es para Cristo durará, solo un momento para hacer su voluntad, solo una vida. Mis amados hermanos solteros, casados, nosotros solo tenemos una vida. Una vida que debemos vivir para la gloria de nuestro Salvador. Y hay una